Muy bien, aquí les traigo un corto video acerca de la teoría de los ángulos. Espero que sea de ayuda para aclarar algunas dudas frente a la guía que ustedes tienen que realizar y que sirva de retroalimentación para poder tener claridad frente a unos conceptos muy básicos de geometría en el tema concerniente a los ángulos. Entonces, no siendo más, daremos inicio a nuestra actividad. Muy bien. Dentro de la teoría de los ángulos tenemos que tener claro los conceptos y algunos de ellos son, ejemplo, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una figura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Para nuestro caso tenemos el ángulo AOB, AUB y que se unen en el punto O, que es nuestro vértice. También dentro de la teoría de los ángulos tenemos una clasificación y esa clasificación es de acuerdo a su medida. Teniendo en cuenta esa medida, se pueden obtener ángulos agudos, que son aquellos que son menores a 90 grados, ángulos rectos, que miden 90 grados, ángulos obtusos, que son mayores a 90 grados, ángulos llanos, que son aquellos que miden exactamente 180 grados, y ángulos completos, que son aquellos cuyo punto de partida dan una circunferencia, una vuelta completa y regresan al mismo punto. También tenemos que dentro de esa teoría de ángulos hay una clasificación de acuerdo a su posición y tenemos que en esa posición podemos encontrar ángulos consecutivos, que son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. En este caso tenemos el ángulo AOB, AOB y tenemos el ángulo BOC, BOC. Dice que son consecutivos, ¿por qué? Porque hay un lado común, en este caso el lado común es el lado OB. Tenemos ángulos adyacentes, que son dos ángulos consecutivos cuyos lados no comunes son líneas opuestas. Entonces tenemos el ángulo AOB, AOB y tenemos el ángulo BOC, BOC. Dice que son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque sus lados no comunes son líneas opuestas. Entonces, esta línea de acá es opuesta a esta línea de acá. Y tenemos ángulos opuestos por el vértice. Dice que son aquellos cuyos lados de uno son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. Entonces tenemos una recta AC, tenemos otra recta BD, pero aquí me está formando un ángulo, el ángulo AOB, que me está formando el ángulo DOC, pero aquí también hay otro ángulo, el ángulo BOC. Por supuesto también tenemos el ángulo AOD. Entonces se dice que el ángulo AOB y el ángulo DOC son ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este punto acá, que en este caso es el punto O. Que el ángulo AOD y el ángulo BOC son ángulos opuestos por el vértice, obvio. Entonces, y este sigue siendo nuestro vértice. Que los ángulos también se clasifican de acuerdo a sus características. Tenemos ángulos complementarios. Un ángulo es complementario de otro cuando la suma de sus medidas es 90 grados. Entonces, el ángulo AOB es complementario del ángulo BOC, BOC. ¿Por qué? Porque al sumar este ángulo con este me tiene que dar 90 grados. Ángulos suplementarios. Un ángulo es suplementario de otro cuando la suma de sus medidas es 180. Entonces tenemos el ángulo AOB, y el ángulo BOC, BOC. Suplementario porque cuando se suma a este otro ángulo me tiene que dar 180 grados. Ahora muy bien, para nuestro ejercicio y de acuerdo a la guía tenemos el siguiente ejercicio. Primero, en la figura hallar teta. Este símbolo se utiliza en matemáticas y es usado para representar la medida de un ángulo. Muy bien, teniendo en cuenta la consideración que para realizar el ejercicio se debe tener en cuenta lo siguiente. Dos ángulos adyacentes tienen en común el vértice y uno de los vértices, es decir, son consecutivos, pero a la vez la suma de estos tiene que ser 180 grados suplementarios. Segundo, dos ángulos opuestos por el vértice tienen el vértice común y sus lados son semirrectas opuestas. Tercero, ángulos opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas contrarias a los lados del otro. Los ángulos opuestos al vértice tienen como propiedad que todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a realizar nuestro ejercicio. Muy bien. Aquí hay que tener claridad frente a algo. Si muy bien el ejercicio es este,
Los únicos datos que nos dan es que esto mide 3 teta y esto mide teta. Y el ejercicio nos está preguntando hallar teta. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Entre que nosotros tenemos que identificar qué más elementos podemos ver en el ejercicio. En este caso, en el dibujo o en la imagen, porque ese ya lo que nos da todos los datos. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente, que en este ejercicio tenemos 4 ángulos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Este símbolo representa la palabra ángulo. En consecuencia, tenemos también que hay una recta S y hay una recta R, porque esto en geometría es una recta. ¿Listo? Y que esas rectas pues, llevan un nombre o se bautizan con una letra del abecedario y siempre en mayúscula. Los ángulos pueden ir en minúscula, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, nuestra imagen va a quedar así. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya tenemos más elementos para realizar nuestro ejercicio. Seguimos. ¿Qué datos tenemos hasta el momento? Tenemos que el ángulo A, que es este, es igual a 3 teta. Que el ángulo C es igual a teta. C es igual a teta. Que A más C es igual a 180 grados. Vamos a ver si será cierto que A más C sea igual a 180 grados. Que el ángulo B mide 90 por este ángulo de acá y que el ángulo D mide 90 grados. Por lo tanto, podemos llegar a afirmar que el ángulo D es igual al ángulo B por ser opuestos por el vértice. Que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados por ser adyacentes. Y que el ángulo C es igual al ángulo A por ser opuestos por el vértice. Entonces, sigamos. Ya teniendo en cuenta esto, que fue nuestro pantallazo anterior, vamos a empezar a utilizar matemáticas para realizar y obtener un dato. Entonces tenemos que el ángulo A más el ángulo C, el ángulo A más el ángulo C es igual a 180 grados, ¿cierto? Tenemos que el ángulo A, ¿cuánto equivale? A 3 teta. Que el ángulo C equivale a teta. Y que estos dos sumados me tienen que dar 180 grados. Ahora muy bien. Aquí y desde la matemática lo que se hace es sumar términos semejantes. Entonces tengo 3 teta más teta me da 4 teta. Igual a 180 grados. Este 4 que está acá pasa a este lado a dividir, a este lado del igual. El 4 que está en la parte izquierda pasa a la parte derecha a dividir. Entonces quedaría que teta va a ser igual a 180 sobre 4. Al hacer esta división me va a dar 45 grados. Por lo tanto podemos llegar a decir que si el ángulo A es igual a 3 teta y si el ángulo C es igual a teta, pero ya entendemos o a través del cálculo matemático logramos llegar a la respuesta de que teta es igual a 45, que es lo que nos están pidiendo acá. Entonces podremos llegar a decir que 3 teta, ¿a qué será igual 3 teta? Será igual a 3 por 45 grados, que nos va a dar 135 grados. Entonces la respuesta para nuestro ejercicio, que era averiguar teta, ya sabemos que es 45 grados. Seguimos. Segundo, este ejercicio tiene que ver con ángulos complementarios. Los ángulos complementarios dicen que ángulos complementarios son aquellos que al sumar el valor de sus ángulos nos da 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Entonces tenemos que en la figura mostrada tenemos que nos dan un dato que alfa es igual a 3x menos 10 grados y que beta es igual a 2x más 5 grados. Tenemos nuestra gráfica que está acá, tenemos que esto es beta y esto es alfa. Pero como dije anteriormente, hay que empezar a nombrar algunos elementos que hacen parte de la geometría y en su correspondiente a los ángulos, para poder determinar qué más datos nos está ofreciendo, en este caso el ejercicio. No únicamente estos dos datos, tenemos que ir más allá. Entonces tenemos que nombrar y saber cuáles son los ángulos que están formando este ángulo de 90 grados. Entonces, y es más, esta línea de acá
me está generando o es una bisectriz que es común para este ángulo y para este ángulo. Entonces podemos llegar a afirmar que colocándole nombres a cada uno de los elementos tenemos que A, O, C y D son los elementos o los nombres que conforman cada uno de los ángulos. Entonces tenemos el ángulo AOC y el ángulo COB. El ángulo AOC es igual a beta, miren, aquí está, y que el ángulo COB es igual a alfa, aquí está. Entonces ya sabemos que COB es igual a alfa y que AOC es igual a beta. Teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a hacer nuestro ejercicio. Dice que los ángulos complementarios son aquellos que se suman y que nos dan un ángulo recto, es decir, 90 grados. Entonces tenemos que alfa, beta más alfa igual a 90 grados. ¿Qué datos tenemos? Que beta es igual a 3x menos 10, que alfa es igual a 2x más 5. Que el ángulo AOC es igual a beta y que el ángulo COB es igual a alfa. Aquí está. AOC es igual a beta y que el ángulo COB es igual a alfa. Solución. Podemos recordar que sumar alfa, beta más alfa me va a dar 90. Entonces, ¿qué equivale a beta? ¿O qué es igual beta? Beta es igual a 3x menos 10. Y acá está. 3x menos 10. ¿Y a qué es igual alfa? Alfa es igual a 2x más 5. A 2x más 5. Todo esto sumado me tiene que dar 90 grados. En matemáticas, nosotros tenemos que organizar, darle un orden a esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 3x, aquí hay un 10, un 2x y un 5. Entonces tenemos que organizarlos de acuerdo a los términos semejantes. Entonces, organizamos y decimos que primero van los términos que van acompañados de las x, entonces decimos 3x más 2x. Luego vienen los términos que no van acompañados de ninguna letra, que en este caso sería menos 10 y más 5. Al sumar estos dos términos, si sumamos el 3 y el 2 nos va a dar 5, pero como hay una x que es el término común, tendríamos 5x. Y tenemos menos 10 más 5. Aquí nos daría, si hacemos esa resta, nos daría menos 5. Usted se preguntará que por qué el menos, porque el menos está acompañado al número mayor. En este caso el número mayor es 5, es 10, perdón. Entonces al restar menos 10 más 5 me da menos 5. Todo esto igual a 90. Entonces, para poder determinar en esta operación matemática, este 5, este menos, que está al lado izquierdo de este igual, va a pasar a este lado del igual a sumar. Entonces tenemos 90 más 5. Y esto nos va a dar 95. Ahora tenemos que en este punto, ya para ir terminando nuestra operación matemática, tenemos que despejar esa x. Y ustedes pueden ver que esa x está acompañada de un 5. Ese 5 prácticamente está multiplicando la x. Y para poder despejar la x, ese 5 tiene que pasar al otro lado del igual a dividir. Y aquí lo tenemos. Que x es igual a 5 grados dividido 5. Eso me da 19 grados. Entonces ya hallamos x, que es lo importante, porque esta x, este valor de esta x, la vamos a reemplazar acá y acá para saber cuánto mide beta y cuánto mide alfa. Seguimos. Ya recopilamos toda la información y sabemos que el ángulo AOC es igual a beta, pero beta es igual a 3x menos 10. Sabemos también que el ángulo COB es igual a alfa, pero alfa es igual a 2x más 5. También sabemos que sumar beta más alfa me va a dar 90 grados. También recordemos que beta es igual a 3x menos 10 y que alfa es igual a 2x más 5, igual a 90. Pero también en este apartado descubrimos, por cálculos matemáticos, que x es igual a 19. Entonces aquí sabemos que x es igual a 19. ¿Qué hay que hacer? Hay que reemplazar esta x por este valor 19 en cada una de estos valores. Entonces sencillo, decimos que si beta es igual a 3x menos 10, entonces esa x que vale 19 la reemplazamos y hacemos una multiplicación acá. 3 por 19 me da 57 menos 10. Al realizar esta resta de 57 menos 10 me va a dar 47.
Ahora vamos para alfa. Sabemos que alfa vale 2x más 5. Reemplazando esta x por 19, tenemos que 2 por 19 más 5. Y al realizar esta operación matemática, que es una multiplicación, aclaro aquí, todo número que está en medio de un paréntesis o entre un paréntesis representa que hay una multiplicación implícita ahí. Entonces 2 por 19 me va a dar 38 más 5. 38 grados más 5 me va a dar 43. Ahora, si nos devolvemos de aquí y tomamos acá, vamos a decir que beta más alfa igual a 90 grados. 47 grados que me dio beta y 43 grados que me dio alfa me va a dar 90 grados. Siguiente ejercicio. Aplique la propiedad del ángulo llano y halla el valor de x. Muy bien. Recordemos que un ángulo llano es aquel que mide 180 grados y sus lados se encuentran extendidos en direcciones opuestas. Entonces aquí tenemos una dirección para el lado izquierdo, otra para el lado derecho y otra en diagonal hacia arriba. Y tenemos también que en un ángulo suplementario la suma de dos o más ángulos me da 180 grados. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, igual vuelvo a recordarles que hay que colocarle nombres a cada una de las partes que componen, en este caso el ángulo, porque aquí no los tenemos, acá sí ya. Entonces, aquí le damos A a este, B a esta otra y M aquí. Entonces tenemos que el ángulo AOM más el ángulo MOB va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, se puede llegar a afirmar que el ángulo AOB es igual a 180 grados. Mire, AOB es igual a 180 grados por ser un ángulo llano. Solución. Teniendo en cuenta que el ángulo AOM más el ángulo MOB es igual a 180 grados, entonces podremos llegar a afirmar que la medida del ángulo AOB es igual a 180 grados. Pero sigamos. El ángulo MOB es X. Mírenlo. MOB es igual a X. Y el ángulo MOA es igual a 60. Miren. MOA es igual a 60 grados. Para poder solucionar este ejercicio, lo estamos diciendo que X más 60 es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque la suma de dos o más ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces decimos que X más 60 grados igual a 180 grados. Este 60 que está aquí pasa a este lado del igual a restar para poder despejar esta X. Entonces decimos que X va a ser igual a 180 menos 60. Al hacer esa resta de 180 menos 60, vamos a obtener que X va a valer 120. Y si yo sumo 120 más 60, me va a dar 180 grados. Entonces podemos llegar a concluir que efectivamente es un ángulo suplementario. Siguiente. Aplique la propiedad del ángulo de una vuelta y halla el valor de X. Perfecto. Un ángulo de una vuelta es aquel cuya medida es 360 grados. Es decir, que el ángulo empezó acá, de una vuelta, llegó acá. ¿Qué hizo? Describe un ángulo de 360 grados. Por lo tanto, podemos llegar a afirmar que la medida del ángulo MOA, vuelve y juega, poner nombres a los elementos que hacen par, a los elementos geométricos que nos está enunciando el problema, porque si describimos, si colocamos los nombres, vamos a tener más elementos, más datos de juicio para poder realizar el ejercicio. Entonces tenemos que el ángulo MOA más el ángulo AOB más el ángulo AOB más el ángulo BOM va a ser igual a 360 grados. De la imagen podremos analizar que el ángulo MOA es igual a X, miren, MOA es igual a X. Que el ángulo AOB es igual a 90, miren, AOB es igual a 90 grados. Y que el ángulo BOM es igual a 150 grados. BOM es igual a 150 grados. Y que cuando ese ángulo da una vuelta completa, significa que θ va a ser igual a 360 grados. Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces ya tenemos unos datos, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer lo correspondiente. Que el ángulo MOA es igual a X. MOA es igual a X. Que el ángulo MOB es igual
a 150 grados. MOV es igual a 150 grados. Y que el ángulo AOB es igual a 90 grados. Tenemos AOB igual a 90 grados. Solución. Aquí hay que tener en cuenta que al sumar todos estos ángulos me va a dar 360 grados. Entonces tengo X, que es este, más 90, este de acá, más 150, este de aquí. ¿Cierto? ¿Quién es X? El ángulo MOA. ¿Quién es 90? El ángulo AOB. ¿Quién es 150? El ángulo MOB. Igual a 360 grados. En este caso, igual a teta. Entonces, decimos lo siguiente. Esta X está solita. ¿Por qué? Porque no hay más X para sumar. Pero sí podemos sumar 90 más 150. Eso da 240 grados igual a 360 grados. Para poder despejar esta X, lo que hacemos, como esta X está acompañada de un más 240, vamos a pasar ese 240 al otro lado de este igual a restar. Entonces, restamos a 360, 240. Eso nos da 120 grados. Lo que significa que el valor de X es 120 grados. Y si sumamos 120 grados, que nos dio X, 150 grados, que ya lo tenemos, y 90, que ya lo tenemos acá por deducción, nos va a dar 360 grados. Muy bien, teniendo en cuenta eso, esos son nuestros ejercicios. Esa es la teoría de ángulos para poder realizar nuestros cálculos matemáticos y dar claridad frente a algunos conceptos y frente a algunas operaciones propias de las matemáticas. Muy bien, muchachos, no siendo más, eso es todo por hoy. Dios nos guarde y les vaya muy bien y esperemos emitir otro videito. Muchas gracias.